Buenas noches, bienvenidos. Y tal lo hicimos en programas anteriores, continuamos en este programa invitando a instituciones que hacen por el desarrollo local, no solamente económico, sino que contribuyen hacia una mejor calidad de vida de los riocuartenses y no solamente en el aprovechamiento más eficiente de sus recursos. Luego de la presentación de los auspiciantes, vamos a estar con los invitados de hoy. Fabián, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Y como hacías referencia en la presentación, seguimos dialogando, conociendo el accionar de algunas de las instituciones de la ciudad en el marco de estos programas que denominamos instituciones para el desarrollo. Hoy es el turno en el primer bloque, los dos primeros bloques, para ser más específicos, del Consejo para el Desarrollo Social, Económico y Social, y para ello hemos invitado a su presidente, Miguel Beso, y a la vicepresidenta y representante de la CGT Río Cuarto, Irma Ciani. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, encantada. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la presencia. Miguel, ¿nos podrías comentar cómo ha evolucionado el Consejo Económico y Social en nuestra ciudad? Mira, podríamos rescatar tres ideas centrales, ¿no? La primera es un gran crecimiento institucional a partir de consolidarse la idea de una entidad que tiene el carácter de pública, pero no sigue una línea del Estado. Es decir, pública no estatal, como lo dice el derecho público provincial y municipal a lo largo de toda la doctrina en la Argentina, pero también en muchos lugares del mundo. Esto le ha dado una presencia y una garantía a las instituciones que participan hace más de 5 años, que está asegurado ese espacio de diálogo, de encuentro, pero además de sugerencia de políticas públicas de mediano y largo plazo, donde la independencia es la garantía que permite proponer desde un trabajo compartido y de concertación social con todas las organizaciones. Ese sería el primer punto. El segundo, en cuanto a evolución, es las últimas investigaciones del Consejo Económico y Social, tanto sea medir transversalmente todo lo que pasa en la ciudad, en prácticamente 300 preguntas que le realizamos a más de 700 riocuartenses, lo que nos permite tener la segunda radiografía, la anterior se fue hace 3 años, para poder sugerir, y desde números que verdaderamente nos dan el sustento para entender lo que está sintiendo el riocuartense, y para sugerir de ahí determinadas acciones y políticas públicas. Y el tercero es esta permanente actividad del Consejo Económico y Social, que es visitar y estar en contacto con sus propias organizaciones y también con organizaciones que están fuera de los que la conforman, ¿no? Hace no mucho tiempo estuvimos reunidos con quien fue el primer vicepresidente y activo participante, que es la Iglesia Católica, en la Casa del Laico. Nos reunimos no solo con el obispo, sino con todas las autoridades, las distintas representaciones que tiene la Iglesia Católica en sacerdotes de la ciudad y de la región, en un trabajo casi de 3 horas, 2 horas y media, muy importante. También esto lo hicimos en la CGT con el informe sobre la realidad laboral de Río Cuarto. Estuvimos con el Consejo Superior de la Universidad Nacional en pleno, reunidos en la propia universidad. Y este contacto que se trasladó a otros lugares, ¿no? Sabemos que el Consejo Económico y Social es el único en sus características de toda la provincia de Córdoba y uno de los 3 o 4 que existen a nivel de ciudades. Hay otros a nivel provincial, pero de ciudades en la Argentina. Esto nos ha permitido no solo cerrar el año pasado el Encuentro Mundial de Políticas Públicas en Salta como lugar privilegiado que nos dieron a Río Cuarto, sino también este año y hace muy poquito tiempo en Chaco pudimos exponer delante de todos los empresarios del noreste y funcionarios nacionales sobre los problemas que tiene el financiamiento de las políticas regionales y el rol que cumple el sistema financiero. Esto también lo pudimos repetir durante el día posterior en la Universidad Nacional del Sudeste, donde el Consejo Económico y Social de Río Cuarto conformó la mesa con el representante del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Central de la República. Por lo tanto, le pudimos comentar
compartiendo la misma mesa y adelante de una universidad que me sorprendió, que tiene más de 60.000 alumnos, pudimos sugerir algunas políticas públicas que creemos que el interior debe ser escuchado para poder que verdaderamente haya un desarrollo que integre y genere empleo. Estos son un poco los 3 ejes con que hemos trabajado y un poco la línea que va marcando todo el plenario de las instituciones de la ciudad. Irma, se conoció hace poco tiempo también la realidad laboral. ¿La sorprendieron los datos? Usted que proviene del sector del gremialismo, que está ligado al trabajador. Nosotros, como institución que estamos dentro del Consejo Económico y Social, como CGT, indudablemente los datos sorprenden y seguirán sorprendiendo, pero en este relevamiento, en esta investigación que hicimos dentro del Consejo Económico y Social, pudimos cruzar datos y bueno, si bien no estamos muy alejados, encontramos algunas diferencias. Lo importante de la presencia de la CGT es que vamos teniendo datos muy puntuales del Consejo Económico y Social que se relacionan con la realidad de nuestra región. Entonces, en eso nos centramos. Si nosotros vemos este tipo de investigación y lo que estaba diciendo Miguel respecto de los datos que llevamos a Chaco, nosotros pudimos ver que el informe financiero del que hablaba Miguel y que dimos a conocer nos dice que no se destinan fondos para el crédito para el crecimiento de las economías regionales, y cuando no hay crecimiento en las economías regionales nosotros no tenemos empleo genuino en la ciudad. Entonces por eso hablaba de que una cosa son los datos que vamos recabando a través del INDEC y otro lo que nos dice la realidad de nuestra zona. El Consejo ve esta realidad y emite sus comunicados porque tiene que ver con la creación de políticas públicas que generen mayor empleo a través del agregado de valor a lo que se produce. Y si no hay agregado de valor, si esas políticas públicas no generan lo que corresponde para que haya este desarrollo, el tema del trabajo indudablemente va a estar muy distanciado de lo que tiene que ser. Por otra parte, nosotros en esta investigación tomamos datos de la realidad social de la ciudad de Río Cuarto, y esos datos nos permiten ver muy de cerca cuáles son las necesidades y qué es lo que tendríamos que hacer o lo que se tendría que hacer en materia de políticas públicas para resolverlo. Por eso le damos a nuestro Consejo una proyección social. Y vamos, además de los datos de una encuesta o de una investigación para hablar con propiedad, nosotros visitamos los lugares que tienen, digamos, problemas más serios. Hasta hace poquitos días estuvimos visitando La Barriada, que es un lugar donde funciona un comedor, donde funciona la posibilidad de darle en talleres apoyo escolar a los chicos, donde se atienden todas las necesidades, y ese es un trabajo que hacen las propias comunidades de las vecinales y van resolviendo problemas a corto plazo. Visitamos la escuela evangélica, la iglesia evangélica, que también está haciendo un trabajo social muy importante. En poquitos días más, la Mulato Mulé, que también tiene un sentido social muy profundo porque se ocupa de los adolescentes que están con algunos problemas y que tratan de solucionar y encaminar. Así que políticas públicas para el valor agregado de lo producido en nuestra ciudad a través de créditos del excedente que hay en el sistema financiero, y políticas específicas para los problemas más profundos de la realidad social. Miguel, cuando hablas de este trabajo de investigación que de alguna manera sirve para comparar con el que hicieron en su momento, ¿qué evolución importante notas de uno hacia otro que se puedan destacar, digamos? ¿Eso puede ser después de la pausa? ¿Cómo no? Bien? Bueno, marcamos la pausa, la primera, ya regresamos.
Bien, continuamos con el programa en el cual las distintas entidades que hacen algo por el desarrollo, y entre ellas el Consejo Económico y Social, le ayudamos a difundir las actividades que están llevando a cabo en pos de una mejor calidad de nosotros los habitantes, lo cual le agradecemos también, por supuesto. Y Miguel, había quedado una preguntita mía flotando, que cómo analizaba la evolución de este último trabajo de investigación que se hace en el marco del Consejo Económico con aquella primera de hace 3 años, si mal no recuerdo. Sí, que fue sí, nosotros tenemos un estudio en cuanto al desarrollo puntualmente económico, dentro de la idea del desarrollo sustentable que tenemos nosotros, es un aspecto nada más. Nosotros tenemos un estudio del 2013 y uno que lo pudimos transparentar al principio del 2016, que nosotros veíamos en esta comparativa que ha caído, vamos a ver si ha levantado ahora, lo que era la producción del valor agregado agropecuario, de 24,5 a 20. Posiblemente este año pudo haber tenido alguna variación, pero estos eran los datos hasta el principio de este año. Y en el dato anterior que teníamos, en la comparativa, también mostrábamos que lo que era un 6% de transformación de materia prima, en el 2013, principio del 2016, bajó un 4%, 4,2%. ¿Y esto de la fuga de excedentes? O de bueno, la no precisamente por eso canalización de nosotros creemos que es determinante que haya políticas de Estado, como también dijimos qué políticas de Estado debería haber en el orden local con las tasas municipales, y tenemos expectativas de ser escuchados en este tema. También lo decimos en el orden nacional. En el orden nacional, en esta exposición que me tocó tener en la Universidad Nacional del Sudeste, junto con quienes mencioné hace unos minutos atrás, planteamos que hay este trabajo que ha realizado todas las instituciones, pero que tiene antecedentes en otros investigadores de nuestra universidad y de gente de Río Cuarto, donde vemos que entre 1.800 y 2.000 millones de pesos se van anualmente de Río Cuarto a través de los bancos, esencialmente los bancos privados. Es decir, es dinero que se deposita de parte de los riocuartenses, pero luego no se utiliza en la región y se presta en otro lado, o en algunos casos, o en el peor de los casos, se va fuera del país. Entonces nosotros sugerimos, y esto fue lo que pusimos en cada lugar que vamos, y en Chaco nos dieron la oportunidad, el único consejo que habló delante del gobernador y de todos los empresarios, expresando lo determinante que era que actuara el Banco Central dentro de lo que son sus propias facultades, porque en el 2012 se le da al Banco Central la facultad de no solo trabajar por la estabilidad monetaria, sino que en su artículo 2 dice que debe trabajar por el desarrollo, la equidad social y el empleo. Entonces nosotros le sugerimos al representante del Banco Central, delante del Banco Mundial y del Banco Interamericano, la importancia que tiene para las economías regionales que el Banco Central intervenga y marque una línea de acción que rompa con esta anarquía de cómo se distribuyen los fondos, como que quedara todo en absoluta libertad comercial, cuando sabemos que para otros ámbitos no es igual. Seguro. Y bueno, tuvimos la satisfacción que el propio representante del Banco Central en la Universidad Nacional del Sudeste reconoció que lo que estaba planteando Río Cuarto en nombre de todos los consejos de la Argentina era un tema que debían abordar y que entendían que en un segundo paso podrían avanzar, porque sin crédito, y vamos a repetir una frase que dice el documento del Consejo Económico y Social, que ha sido leído en la Rural, en la CGT y en muchas instituciones, en los actos más importantes, dice que quien direcciona el crédito es el que en definitiva termina diciendo qué es lo que produce, quién lo produce y cómo se produce. De manera que si nosotros pensamos en un desarrollo de las economías regionales, deben, como lo hicimos en este documento, se lo entregamos a Frigerio cuando vino a la Rural, debe haber legisladores que escuchen, debe haber legisladores que respondan, porque la democracia, si no, hablo de los legisladores nacionales en este caso, baja de intensidad porque no funcionan las instituciones como deberían funcionar. ¿Se ha medido algún impacto de las nuevas tecnologías en el sector del trabajo? ¿Se piensa realizar algo desde el Consejo? ¿Se ha planteado? Sí, en el Consejo este tema lo hemos tratado, porque realmente el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo es importante.
y no digamos no hablemos en términos de futuro, porque el impacto de las tecnologías está sucediendo, y donde nosotros creemos que tiene un valor muy importante es cómo las nuevas generaciones se apropian de los conocimientos necesarios para enfrentar ese mundo que va a tener un alto grado de tecnologías y poder insertarse en él. El problema va a ser el salto generacional que hay que dar, porque los actuales trabajadores, algunos ya se han apropiado de esas tecnologías, han accedido a ese mundo del conocimiento tecnológico y han podido reacomodarse ya en empresas que están utilizando tecnologías de manera importante. Por eso decimos, el futuro está aquí, está hoy. Ahora, creemos que tanto las universidades como los gobiernos, como las instituciones de formación de jóvenes, tienen que pensar el mundo del trabajo desde una óptica diferente y darles las herramientas que van a necesitar para poder acceder al trabajo en un tiempo muy cercano. Lo que pasa es que cuando hablamos de tecnología sabemos que es vertiginoso el proceso, todo va cambiando a diario. Hoy sale un celular, a los 2 días ya está superado por otro que lo supera en términos importantes, o cualquier tipo de tecnología que querramos usar. Cada vez se achica el espacio, cada vez hasta, bueno, podemos pensar que no iban a ser necesarios algunos instrumentos para trabajar con la tecnología. Lo importante en esto es que tomemos conciencia de que hay que preparar a los jóvenes que están ingresando a las universidades o en todo digamos, el trayecto educativo con las nuevas tecnologías, a los efectos de que no los sorprenda el mundo del trabajo y no poder insertarse. Nosotros en el Consejo a esto lo debatimos, llevamos este tema a la CGT, y es increíble cómo ya todos los secretarios generales que estuvieron presentes en esta reunión tenían noción de que tienen que empezar a cambiar los gremios, los sindicatos, y aportarle a los trabajadores, a los afiliados, otras herramientas. Creo que todos tenemos que colaborar en esto, todas las instituciones educativas, sociales, porque si no, digamos, para algunos van a ser las mejores posibilidades de trabajo, y otros se van a quedar rezagados y van a acceder a empleos de menor calidad, de menor, digamos, remuneración, y para algunos serán los empleos mejores remunerados y con un más alto estándar de capacitación. Así que bueno, la tecnología hoy es realmente un problema, no de mañana ni del futuro. De nueva falta de oportunidades, cuando se planteó en su momento que había un segmento muy importante de la población que no llegaba, no cumplía o no tenía acceso al secundario. Sí, porque además esto va totalmente ligado a lo que expresa Irma, al proceso educativo en las distintas etapas. Claro. Nosotros habíamos dicho en el primer informe del Consejo Económico y Social, Educación, Desarrollo y Pobreza, que casi un 50% no terminaba la secundaria. A esto después luego le tenemos que agregar los que en realidad no han incorporado la nueva tecnología para la enorme transformación que se da a diario. Ya de hecho sabemos que va a haber muchísimos trabajos en el mundo que van a desaparecer en los próximos 4 o 5 años, se van a reformular las profesiones, de manera tal que si no van a atar esta posibilidad de la finalización de la escuela secundaria como garantía de freno a la reproducción de la pobreza, porque nosotros medimos, como bien lo marcabas vos, Fabián, que en la medida en que no se termina la secundaria se multiplica la pobreza, pero a esto tenemos que agregarlo todo el desarrollo que Irma decía recién, de manera que para hablar en términos de justicia tiene que haber mucho acceso a ese cambio que está transformando de una manera tan profunda la sociedad que viene, que lo tenemos que pensar en sentido humano y con la posibilidad de que pueda desarrollarse como corresponde cada uno de los integrantes de nuestra comunidad.
Yo recién escuchaba a Irma manifestar estos aspectos y estos efectos de la modernización en el seno de la sociedad y venía a reflexionar sobre el espacio que se ha generado ahora con esto de la reforma laboral, de la posible reforma laboral. Y me imagino en un espacio como el Consejo Económico y Social, donde están representando los distintos gremios laborales y también gremios empresariales. ¿Ya han alcanzado a debatir algo? ¿Alguna puntita de algunos...? No, este tema lo venimos tratando en la CGT, todavía no lo hemos llevado al Consejo Económico y Social. Nosotros podríamos hacerlo, pedir una sesión especial para tratar este tema, porque nos involucra a todos los trabajadores. Este es un tema sí, muy controversial realmente. Pero de todas maneras, cuando hablamos de los cambios que va a haber en el mundo del trabajo, digo, ¿cuántas profesiones van a cambiar? Y algunos van a trabajar directamente en sus casas, se van a reducir los tiempos horarios de trabajo, porque o se va a contar con más tiempo, no para el ocio, sino para actividades que ahora no estamos realizando. Pero bueno, esto creo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que si bien el mundo tecnológico avanza, el mundo tecnológico también absorbe trabajadores. Entonces, se pierden algunos empleos, se modifican o reformulan algunas profesiones o cambian, pero también se van a generar otros empleos para no dejar como en blanco el espacio de la creación de empleo genuino. Bienvenida sea la tecnología porque es un avance. Ahora, siempre y cuando vaya acompañado de un proceso de creación de nuevos trabajos y de mejores trabajos genuinos. Cuando nosotros hablamos de trabajo genuino es porque pensamos que es un momento importante para que desaparezca la informalidad laboral, para que desaparezcan los flagelos del trabajo. Usted me preguntaba de la reforma y realmente nosotros no queremos un trabajo con sentido de esclavitud, queremos trabajos buenos, buenos empleos y que estén relacionados con el desarrollo del mundo actual. Bien, muchas gracias por venir. Si me permite un agregado, este mismo problema de la informalidad, que muy bien describía Irma y que a todos adherimos del Consejo, también pasa en la cuestión empresarial. Por eso es muy importante mirar las economías regionales. Y por eso un programa como este de Local apunta a este tema. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Se va a llevar un presente, como todos los invitados, un Malbec de Supermercados. Oh, qué bueno. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. Muy bien, seguimos en De Local y como hemos destinado este mes a diferentes instituciones de la ciudad para hablar sobre el desarrollo de las mismas y el impacto que tiene en la economía de nuestra ciudad, es el turno de FADA, quien es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, y para ello hemos invitado a su presidente, Guillermo Lenti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias muchas por gracias. invitarme. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por la visita. No, por favor. Y bueno, decía Fabián, son instituciones que de alguna manera nos hacen la vida un poco más confortable, porque se trata de desarrollo, se trata de la mejora en la calidad de vida de todos nosotros. Así es. Y en ese sentido, quería que nos cuente cuál es la actividad que está desarrollando hoy FADA. Bueno, como ustedes todos saben, FADA, cuando iniciamos FADA hace 8 años, la tuvimos que crear y formar y fundar por una problemática muy profunda que estaba pasando en nuestro sector, ¿no? Que era una política sobre retención y una política agropecuaria que nosotros entendíamos que no solamente afectaba al sector agropecuario, sino que afectaba en toda su sociedad en su conjunto, porque en definitiva castigaba la economía. Pasado estos 8 años, FADA, después de un largo camino y de mucho trabajo y mucho esfuerzo, hoy ha logrado posicionarse no solamente como una fundación que es escuchada a nivel regional o local, sino que hoy es escuchada y respetada a nivel nacional. Y a mí lo que primero me gustaría resaltar es que independientemente que la hayamos formado
a la fundación un sector como es el sector agropecuario, hoy es una fundación que le pertenece a todos los riocuartenses y le pertenece a la región, porque en definitiva es una fundación del interior profundo, que ha traspasado los lugares donde nació, y hoy tenemos una relevancia bastante interesante a nivel nacional. Hoy FADA se ocupa, como fue su origen, de tratar de desarrollar políticas públicas para el mejoramiento de la Argentina y la generación de trabajo genuino. Mi gestión se va a abordar a tratar de inculcar que no tenemos que salir a trabajar o a formar una fundación cuando el agua llega al cuello, sino empezar a anticiparse a los problemas. Y ese creo que es lo que hay que transmitir no solamente a las generaciones actuales, sino a las próximas generaciones. Que no nos juntemos cuando tenemos el problema realmente encima y no sabemos para dónde salir. Casualmente hoy vemos que hay economías regionales que no se están resolviendo los problemas profundos que tienen, y que el gobierno actual, creo que con buena intención, está tratando de hacer transformaciones profundas. Vemos que todos los días se encuentran con interrogantes que no los pueden resolver fácilmente. Y ese es un gran desafío que FADA está pensando en ser un instrumento importante para participar y contribuir en ese punto de vista. Sí, la visita en su momento, o las expresiones del presidente Macri en hacer de Río Cuarto una ciudad agroindustrial, y bueno, ¿qué es lo que ven ustedes cuando observan que en una futura reforma tributaria por ahí se siente perjudicado? En el caso nuestro no nos afecta a lo mejor el tema del vino, pero sí el caso del bioetanol. Totalmente. Son todos efectos que de alguna manera resienten las economías regionales. ¿Qué reflexión hacen? Creo que había mucho desajuste en la economía desde todo lado, y creo que hoy el gobierno se encuentra ajustando, tratando de trabajar y de mejorarlo, ¿no? Pero evidentemente cuando vos ves que hay una cierto grado de precariedad en que decimos que ponemos impuesto a un vino y se presenta el gobernador y dice, te explico que si le pones impuesto al vino y al champán y a la cerveza pasa esto, inmediatamente retroceden. Evidentemente hay espacio para que todos estemos colaborando, o sea, el gobierno no es culpable directamente. Creo que todos tendríamos que estar apoyando, y en el caso nuestro, que estamos localmente instalados en Río Cuarto, que es una zona tan fuerte con la economía agropecuaria, y básicamente tenemos un potencial enorme para desarrollar economía a base de maíz o a base de otros cultivos, creo que tendremos que profundizar ahí para que realmente desarrollar trabajos concretos que sean ejemplos concretos para instalarlos en Río Cuarto, y para realmente empezar a apuntar a ser una ciudad agroindustrial importante, ¿no? Porque si miramos los últimos años, Río Cuarto ha crecido mucho, pero como en industria, necesitamos más industria, necesitamos más instalación de industria, necesitamos más generación de riqueza y por ende más generación de empleo. Hoy en día, ¿conviene darle valor agregado a la producción agropecuaria, o porque están estas condiciones que se van presentando, la mayor tasa impositiva en algunos casos, conviene al productor agropecuario olvidarse, vender su producción y no pensar en generar el valor agregado, o formar una sociedad, una asociación como fue la que realizó la gente de Bio 4? El productor agropecuario, lo primero que yo creo que recibió de este gobierno, que le sacó el pie de encima fuertemente, se lo está sacando en vía retenciones, y creo que el productor agropecuario hoy goza de una capacidad intelectual y conocimientos tecnológicos elevadísimos. Entonces lo primero importante es que el productor agropecuario del sector primario lo dejen trabajar libremente, que sabe perfectamente usar las tecnologías que hoy reúne el negocio y está capacitado altamente. En la parte industrial, yo creo que ahí hay mucho para trabajar, porque le pedimos al productor agropecuario que se transforme en industrial. Y a veces puede pasar y a veces no. O sea, el ejemplo de Bio 4 se da que hay profesionales, hay productor agropecuario, pero es un proyecto que es exitoso, con mucho esfuerzo se ha llevado adelante, pero no necesariamente tiene que ser el modelo. El modelo, nosotros tenemos que ir a un modelo donde haya empresarios de distinto sector, capacitados por supuesto, pero que están decididos a invertir en una economía relacionada a la agricultura que estamos instalados en esta zona, pero no necesariamente tiene que ser productor agropecuario. O sea, yo lo entiendo que son dos cosas independientes. El productor agropecuario, como le decía recién, es
uno de los mejores productores del mundo, y nosotros industrialmente nos faltan muchos empresarios que realmente empiecen a invertir y empiecen a tener una visión más clara sobre el país que queremos en los próximos años. Sí, desde un comienzo varios colegas economistas han manifestado que de alguna manera las políticas estas tienden a primarizar la economía, a volver a generar excedentes desde la actividad primaria. Y que desde el gobierno se ha manifestado la política agroindustrial, como viene sucediendo desde hace décadas, claro, que todo el gobierno habla de la agroindustrialización, pero no hay políticas concretas. ¿Ustedes ven en este caso, creen y tienen la esperanza que en este caso se puede llegar a se ha generado, o ven alguna señal de agroindustrialización por parte de la comunidad? Yo creo que este gobierno sabe y tiene claro que la única forma de generar empleo genuino es a través de la industria. Pero nosotros desde FADA somos los responsables, pero sí lo tenemos medianamente claro, que generando riqueza del sector privado, del sector productivo primario como es el maíz concretamente, y transformarlo y no estar viajando 400 kilómetros a puerto o 600 en algunos casos, y darle valor localmente y que se consuma en el mercado interno, sabemos que ese es un camino donde ganaríamos rápidamente un valor agregado, y eso decanta en mayor riqueza para toda la sociedad. Creo que en eso tenemos que trabajar fuertemente. Nosotros como fundación estamos interesados en trabajar en eso fuertemente, porque lo mismo que pasa localmente, o sea, hoy las autoridades municipales, yo no sé si tienen tan claro cuál es el modelo agroindustrial o industrial de la ciudad de Río Cuarto. Se encuentran todos los días con dificultades, o sea, hacen un lugar donde instalan una industria y al lado hacen casas, o hacen un barrio, y después tenés problemas de contaminación. Entonces, yo no sé si está tan claro por a dónde ir con el desarrollo industrial en la misma ciudad, y creo que en ese hay un espacio para que crezcamos todo, ¿no? Y FADA en eso está muy interesado y está dispuesto a trabajar fuertemente en los próximos años. ¿Y FADA es escuchado por los gobiernos, llámese local, provincial o nacional? Como te lo decía al principio, Fabián, estamos siendo escuchados dentro del Congreso con todas las economías regionales. Nos tienen en cuenta con leyes que nosotros desarrollamos y las incorporan. No es fácil, porque cuando vos tenés una fundación que no tiene poder, porque nosotros no tenemos poder, esa es la realidad, no tenemos funcionarios de la fundación puestos dentro de reparticiones públicas, no es lo que queremos hacer tampoco. Bueno, pues representan en un sector. Pero estamos representando a un sector, pero a veces cuando llegas a un cierto nivel se presentan las dificultades, pero sí tengo para decir que hoy FADA, cuando hicimos el Congreso Imagina en mayo de este año acá, toda la Comisión de Economía Regionales, la Comisión de Economía Regional del Senado de la Nación estuvo presente en Río Cuarto, y vos ahí te das cuenta que hay un montón de material para trabajar, porque ellos también lo necesitan escucharte, necesitan que le pases información, que le pases ideas, políticas. Yo estoy conforme con ese recorrido que ha hecho FADA hasta ahora. Me gustaría en esta etapa que FADA pueda mostrar algo concretamente más a nivel local, a nivel regional. Claro, uno de los primeros congresos que hizo FADA fue orientado fundamentalmente al nivel local, a la visión del cuarto. Sí, obviamente. Sí, también FADA quiso trabajar desde un punto de vista donde también había una separación en la sociedad, que campo, no campo. Y creo que nosotros hoy después de todo este camino transcurrido entendemos que no solamente alcanza con solucionar un sector, porque solucionando política de un sector no vamos a solucionar las dificultades que enfrentamos todos los días en todas las otras áreas, que salimos, tenemos que tener una visión mucho más abarcativa, más global, e ir resolviendo los problemas todos juntos, o sea que un problema sea más abarcativo, porque no nos sirve que a un sector le vaya bajo y al resto de la economía le vaya mal. Eso es muy malo para todos, porque en definitiva a la larga caemos todos en mala, digamos, ¿no? Lo que reflejábamos el programa anterior con la atención que hace la Fundación Nutrir en Esperanza con CONIN para sectores en medio de la pampa húmeda donde sobran los alimentos, hay familias que realmente la están pasando mal. Y bajar hasta ese nivel, porque en definitiva también me gustaría hacer una mención sobre eso. El presidente habla de pobreza cero, a mí me gustaría hablar de
de hambre cero, ¿no? Creo que está antes que la pobreza, o sea, la pobreza, hay pobreza que es digna, nadie quiere ser pobre en este país, pero hay pobreza que son dignas, pero lo trágico que nos está pasando es que haya hambre, que haya desnutrición, acá cerca. Y creo que en eso también lo tenemos que incorporar a la agenda y hacer hechos concretos y trabajar mancomunadamente con otras instituciones. Y contagiar a la sociedad en definitiva. Yo vuelvo al principio. A nosotros nos encontró en una situación muy complicada, por eso hicimos la fundación. A mí me gustaría también trabajar ahora, en estos 2 años que me toca ser presidente, a tratar de contagiar el entusiasmo a gente joven, ¿no? A gente joven que hoy que se encuentran con un montón de ideales, que empiecen a pensar que los problemas, que no trabajar cuando los problemas llegan, sino anticiparse a los problemas. Claro. Y en ese sentido hay políticas en estos momentos que tienen como objetivo o como norte ustedes en la actualidad, algún diagnóstico que hayan hecho por la cual estén pensando en contribuir con la generación de alguna política por parte del gobierno. Bueno, cortito, Guillermo. Bueno, dale. No, lo mismo que te decía recién, yo creo que vamos a tomar digamos, de donde nacemos, donde salimos, que es la agricultura. Creo que regionalmente podemos aportar mucho. Esta región tiene mucho para crecer industrialmente. No hay que pedirle tanto al productor agropecuario, sino hay que tener una política industrial más fuerte, mostrar cuáles son las políticas para la inversión de mediano y largo plazo. El agregado de valor. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Se va a llevar un presente del programa o un Malbec de supermercado. Muy bien, muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa. Ya regresamos. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Esta noche vamos a hablar sobre alguna pretensión de reforma en cuanto a procedimientos. Exactamente. La reforma tributaria no solamente incluye la reforma de las leyes de fondo, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o el impuesto a las ganancias, o los impuestos internos, como se viene hablando respecto de las bebidas, sino que también incluye una reforma en la parte de la ley de procedimiento, que es justamente la que regula la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y el Estado. Como también ya ha ingresado a la Cámara de Diputados la reforma de la ley penal tributaria. Pero hoy vamos a hablar de un nuevo instituto que se intenta incorporar en la ley de procedimiento tributario, que justamente es un acuerdo voluntario. ¿A qué se refiere? El acuerdo conclusivo voluntario, así lo ha llamado aquellos que han redactado la normativa, se refiere que cuando existe una verificación en los distintos tributos al contribuyente, el inspector que actúa en la fiscalización determina las observaciones que realiza sobre la documentación que aporta el contribuyente, y si el contribuyente no está de acuerdo respecto a las observaciones o ajustes que propone la fiscalización, se va a iniciar un proceso de determinación de oficio que está regulado en la 11.683 para que un juez administrativo determine la materia tributaria que lo va a hacer aplicando la ley 11.683. Que posteriormente el contribuyente, si no está de acuerdo, podrá ir al Tribunal Fiscal de la Nación con efecto suspensivo. Ahora bien, este acuerdo conclusivo voluntario es un instituto que está entre la fiscalización y el proceso de determinación de oficio. Es decir, antes que se inicie el proceso de determinación de oficio, que es un proceso reglado, jurisdiccional, la nueva ley contendrá como si fuera una mediación, donde va a haber funcionarios de la AFIP que no son aquellos que han participado en la fiscalización y verificación, ni tampoco van a ser funcionarios del proceso de determinación de oficio, sino van a ser un nuevo órgano colegiado. Y por el otro lado, habrá alguien que represente al contribuyente para llegar a una mediación respecto de la nueva determinación tributaria. Bueno, bienvenido. Es un grado de objetivización también de la actividad fiscal, ¿no? Yo entiendo que es un avance importante, sí, claro, en la relación jurídico-tributaria, a efecto que va a disminuir significativamente la
conflictividad entre Estado y administrado, y también va a permitir que la mayoría de las determinaciones no terminen judicializadas. Y bueno, en este ámbito donde cada vez más se habla del diálogo, de las distintas posiciones, llegar a un acuerdo medio, donde el Estado se vea beneficiado por la recaudación y el contribuyente también se vea beneficiado por un índice menor de litigiosidad, va a ser importante. Bueno, una novedad que si se quede por lo menos da esperanza, ¿no? De una disminución en cuanto al grado de conflictividad. Entiendo que sí, y ojalá así sea. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.